Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy volvemos al espacio de Noctámbulos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en estos días tan particulares? Por lo menos para mí lo han sido. Cuéntenme, vamos a hablar de una historia de misterio y horror en la cultura ecuatoriana. Cuéntenme cómo están, cómo les ha ido, cómo les ha tratado la vida. Mientras nos vamos a conectar en su espacio de las 22 horas por Instagram en vivo. Hoy vamos a hablar de un programa muy particular. Yo estoy muy emocionada. Mi querida Jos, te mando un abrazo y un saludo muy especial del otro lado de la pantalla. Vamos a hablar Tras las huellas de Floresmilo Soxo, una obra de Hamilton Monar que van a poder ver al final en nuestras recomendaciones de la noche. Vayan contando cómo han sido sus días, cómo ha sido el misterio y la noche en estos días. A mí en lo personal, un giro de tuerca, he tomado unas vacaciones, pero ya estamos de regreso. ¿Qué les parece? Y así es, a veces con el tiempo necesitamos una pausa histórica. Suele pasar. La vida es un lugar extraño, mi querida Jos, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Váyanse conectando a su programa de las 22 horas. Váyanse conectando. Yo por lo menos he tomado esta semana de vacaciones porque espiritualmente el ser necesita respirar un poco. Por ahí aparece Hamilton, que va a ser quien nos cuente esta historia. Es una historia muy particular. ¿Ustedes han escuchado de Floresmilo Soxo? ¿Han escuchado o no han escuchado? Mi querida Jos dice, Noctámbulos está de vuelta. Ya saben, está de vuelta. Por ahí, si es que pueden ver a Hamilton, por favor díganle que se conecte. Ya estamos ahí para hablar de esta historia. Hoy vamos a hablar de una historia muy particular que nos va a sorprender un montón. Yo tuve el gusto de conocer esta historia en detalle gracias a quien nos acompaña esta noche. Y ahí está. Hola, Bienvenido, Hamilton Monar, ¿cómo estás? bien, gracias por la invitación y nada, encantado. Bienvenido al espacio de Noctámbulos. Antes de empezar a hablar de lo que yo te convoqué esta noche, que es el tema de Floresmilo Soxo, quisiera saber cómo estás, cómo te ha tratado estos tiempos de pandemia. Bueno, todo súper bien, la verdad, bastante creativo estos tiempos. He escrito un montón, he vuelto al guión de una forma abismal y nada, haciendo una nueva serie. Escribí el guión de una serie que se llama Casa de Márquez y ahora estoy en el rodaje del primer piloto y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, es un cambio total de género entre lo que es Floresmilo Soxo y esta nueva serie que es más de entretenimiento y más viralidad. Ya nos vas a contar un poco más del documental que tuve el gusto de presenciar. Pero antes Ya. de eso, mi querida Jo Sánchez dice, Noctámbulos está de vuelta, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Y para mí un gusto compartir con ustedes a los tiempos, a la semana de esta breve pausa que me he tomado. Antes de empezar, ya que sabes que este es el programa para la gente peleada con el sueño, te pregunto, ¿cómo te llevas con la noche, mi querido Yo, Hamilton? Uh-huh. chuta, soy vampiresco. Duermo en día y despierto la noche, ¿no? Bastante bien. La noche siempre creo que tiene esa atmósfera de misterio, por algún lado decirlo, romanticismo, siempre es como más creativo uno en la noche. En la noche pasan las historias que no te olvidas, entonces me llevo bien. Creo que soy un noctámbulo por naturaleza. Cosa que es muy buena para el espacio de Noctámbulos. ¿Qué es lo que más te acuerdas de la noche? ¿De qué noche, pero? Dime tú, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno,
creo que ver el amanecer siempre, las amanecidas cuando me amanezco escribiendo, o antes cuando era un poco alcohólico, llevo 8 meses sin beber, entonces me acuerdo de esas desveladas bohemias, ese espacio donde la gente comparte y se permite ser tal cual, así. Me gusta como esa honestidad que trae la noche. Ujú. Es como un espacio muy íntimo, ¿no? Sí. Ujú. Vamos viendo un poco de los comentarios. Por ahí nos dice mi querida Jos es noctámbulo. Pues sí, por eso nos acompaña esta noche para hablar de este tema tan particular. Créanme que volvemos con un tema que no tienen idea. Por ahí también Olmedo Alejandro dice criaturas de la noche. Cuando tú escuchas criaturas de la noche, ¿qué se te viene a la cabeza como productor audiovisual? Director y productor. Chuta, me acuerdo de mi criatura, el niño caníbal. Ujú. ¿Por qué se te viene a la cabeza? Porque era un tiempo en el que yo practicaba el stop motion y era con la cabeza de un bebé, de un chicho velo. Entonces, como criatura, noche, niño caníbal, creo que van Ujú, por ahí. Ajá. ujú. ¿Por qué elegir a Niño Caníbal, que fue la primera obra que me invitaste a ver, que de hecho es mi recomendación de la noche como cortometraje, que está buenísimo, pero ¿por qué Niño Caníbal? Chuta. Bueno, yo hago fotografía y me gusta siempre caminar. Y pasaba por una comunidad en la provincia de Bolívar, que era Rayo Alto, me parece, y no tenían agua, y habían muchos niños súper pobres, era una comunidad que te transformaba, o sea, vos llegabas y inmediatamente, obligadamente tenías empatía, te hacías más humano porque veías todas las cosas, y ahí los niños jugaban con juguetes rotos, entonces los chamos estaban jugando con la cabeza de un muñeco de chovelo y se lanzaban, y Ujú, yo soy curioso, entonces también me uní, jugué con los manes, y me regalaron la cabeza, ¿me entiendes? De los manes, su juguete. Entonces, nada, llegué a la casa, como te dije, no duermo bien, soy noctámbulo. Fue saliendo el guión de Niño Caníbal y ahí fue, ahí quedó. Y bueno, con mi pana Luciano, que es nuestro director de foto, también pensábamos siempre en hacer una nota con super producción, como una super pelea, una super explosión. Y ahí fue que igual dijimos, ya, pues hagamos aquí en Niño Caníbal, exploremos también un poco esa técnica, este efecto, y así fue construyéndose. sí, porque es muy particular la obra del cortometraje, que será nuestra primera recomendación de la noche. Por ahí Gracias. vamos igualándonos con los comentarios, dice Isaac Espinel, saludos Hamilton, te mandamos saludos y un abrazo muy especial Isaac, ahora que nos Gracias, Daniel. acompañan en el programa de las 22 horas. Ya que vamos a hablar de la noche, ya que empezamos a hablar de eso, pero también del cine, te pregunto Hamilton, ¿cómo fue que terminaste en el mundo del cine? Chuta, verás, yo soy de Guaranda y Ujú, ahí no hay mucho cine, no hay mucho teatro, es bien limitado. Entonces siempre fue como, me sentí huérfano, pero no de padres, sino de referencias. Y espérate que están ahí los mensajes. Ya. ujú. Y, y ahí me dieron a los 15 años una filmadora. Entonces, de esas Handycam, así, que yo jodía que me regalen. Entonces, me dieron y empecé a grabar todo. O sea, el vacile de los panas, cuando estaban de puñetes. Mi colegio era público, entonces era un colegio súper, súper parista. Entonces grababa las busas y estar tras cámaras y tenerle registrado las cosas ahí. Y después yo veía y ya cuando me generaban sensaciones dije, no, esto es lo mío. ¿Cachai? O sea, creo que no me bajé nunca del tren, dije, esto es para mí y hasta ahora, ajá, eso fue. Ujú. ¿Qué tan importante para construir una obra de cine, tan particular como lo que yo he podido ver de tu obra, es el tema de las sensaciones Ya. ¿En cuál? ¿En Niño Caníbal o en Soxo? en general, antes de entrar a lo que nos convoca esta noche? Creo, creo que tiene que una obra, para que vos puedas hablar de una obra, tiene que ser súper personal, tienes que vivirla.
Entonces automáticamente va saliendo tu esencia, las cosas que están ahí. Aparte que el equipo que está con vos también está enfocado, están todos remando al mismo lado. Eso en general. Y Ujú, creo que las sensaciones también varían mucho según el espectador, ¿no? Entonces, hay gente que le parece de una cosa y otros de otra totalmente distinta, pero siempre como cineasta y como director yo sugiero algo. Entonces, la gente también según cómo lo reciba nomás. ujú. Y para ti, ¿qué ha implicado el cine en tu vida? Chuta, el cine, todo. Le debo mucho, o sea, yo la verdad es que no me imagino una vida sin cine, es una cosa que está ahí Ujú, desde el colegio, desde muy joven en realidad. Y es el cable a tierra, ¿no? Lo que me ha sacado como adelante, esa cosa que digo, bueno, a ver, ya, em, siento que es como la forma en la que yo puedo salir de este país y puedo salir a hacer cosas, siento que es mi pasión, ¿me entiendes? Entonces no le veo como un trabajo, sino como una puerta que me va a llevar a otros lados. ujú. ¿Cómo se Ujú. siente dentro de una lógica como nuestra cultura, que es la cultura ecuatoriana, que tiende a veces a patear la tradición, queramos o no? ¿Cómo se siente lograr aquello? Porque dentro de la producción audiovisual y lo que has dedicado dentro del estudio y la experiencia, lograr aquello que ha sido tu sueño. Creo que todavía falta mucho, estamos empezando, eh, pero empezar como por ejemplo ya estar en el mapa, ganar 2 festivales Ujú, universitarios, entonces y hacer un largometraje de terror con bajo presupuesto de carácter documental, como que sí nos motiva, ¿no? Nos ujú, motiva a seguir haciéndolo, pero siempre pensando igual que el cine es una fusión entre tecnología y emociones, entonces siempre estar también informados qué es lo que está saliendo en lo último en cámaras, en qué programas se están manejando. Eh, ujú, y aparte, ir viendo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con historias que nos pasan, que nos suceden, que nos cuentan, porque somos ujú, todo un equipo. Entonces nos sentamos, a ver, hablamos, decimos ya, creo que esto funciona con ujú. esto y seguimos. Bueno, así fue la serie, ¿no? Que somos como 3 guionistas, yo, perdón, Luciano, Maxi y yo, que estamos ahí en Casa Di Ujú. Márquez, bueno, así está funcionando. Ujú. Antes de empezar a hablar del tema que nos convoca esta noche y por si acaso, porque veo que ya nos mandan saludos, a mi querido amigo Eric Salazar de Quito Bohemio que dice aguante Hola. noctámbulos, aguante Quito Bohemio, te mandamos un abrazo y un saludo muy especial. Pero cuéntanos un poco de estos proyectos que se han dado durante el tiempo de la pandemia como Casa Di Márquez. Bueno, creo que vienen siendo como un proceso creativo y de exorcismo, Ujú, también, por así decirlo. Yo después de hacer Flores Milos Oxo quería salirme totalmente del documental, quería ujú, enfocarme en otras cosas, ¿no? Estaba como, ya ahí estuve como 5 años, entonces dije ya, mucho tiempo de mi vida en ujú, eso. Y justo cayó pandemia, entonces era el tiempo perfecto para estar encerrado y intentar dejar el alcohol, las juntadas, y escribí. Entonces ujú. me puse a escribir un montón, a retomar libros igual. Y de a poco fue saliendo el guión de Casa de Márquez hasta lo que es ahora, que ya está pensado como una miniserie de 7 capítulos. Y nada, así, tal cual, de pura terapia salió. De pura catarsis, como quien diría. Está muy Así mismo. bien. Ahora, antes de empezar la conversación más íntima, que es la que nos convoca esta noche para hablar de misterio y horror, pensando que, claro, como hemos hablado aquí en Noctámbulos, hay una parte que escapa de nuestra conciencia, que es oscura para el sujeto, pero también para la cultura, que es lo que nos convoca esta noche. Pero te pregunto, ¿cómo te vinculaste al cine? Para empezar a narrar todo esto que nos traes hoy. Verás, informalmente ya te conté con esa videocámara que tuve en el colegio y formalmente ya en el INCINE estudié primero en el 2011. Estuve ahí un tiempo, después
ya quise hacerlo como formalmente. El INCINE era un instituto, entonces era un problema después para tener un título de tercer nivel, que dentro de todo, si yo quería como vivir de esto y tener como trabajo también de esto en universidades y cosas así, también tenía que tener un título universitario, entonces me pasé a la UDLA. Y Ujú. bueno, tuve como el chance de vivir los dos procesos académicos y sacar lo mejor de cada uno, ir así formándome. Ujú. Y Ujú. por ejemplo, la primera película que tú recuerdas te haya impactado. Sí, La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es una película brasileña que Ujú. fue una de las que me marcaron. Creo que yo después de eso estuve, estuve súper seguro de querer hacer cine latinoamericano, contar nuestras historias así. Ujú. Ujú. Ahora te pregunto, ¿por qué es importante hablar de la producción audiovisual ecuatoriana? ¿Por qué es importante hablar? Creo que porque es nuestra, ¿no? Porque dentro de todo, si queremos que el cine siga, hay que pensar también en eso. Y yo creo que para que el cine tenga un futuro en el Ecuador, tenemos que producir cosas más para niños. O sea, Ujú. si queremos espectadores, hay que enseñarles a los niños a consumir cine, a que vean cine, a hacer cine infantil. Por ejemplo, vos ves cuando van a ver X-Men, van o Spider-Man o Transformers, y van desde la 1 hasta la 5 porque vieron desde guaguas en los cómics y tienen esa cultura de ver Ujú. cine. Entonces creo que aquí no hace falta eso, ¿no? Pensar en cine Ujú. para niños, para que crees una industria, una necesidad de consumir cine, ¿no? O sea, porque ahí, claro, hay cine, pero no solo para que vayan a ver películas gringas, entonces también apoya a la empresa ecuatoriana. Que es lo que, una de las cosas que hoy nos moviliza, ¿no? Para hablar Sí. de lo que vamos a hablar esta noche. Yo te pregunto otra cosa, ¿no? Yéndonos al terreno del misterio, del horror, por lo menos desde la psicología, el misterio y el horror nos acompañan todo el tiempo, con aquello que nos escapa de las manos, que por lo menos para quienes somos creyentes del inconsciente, pues sería el inconsciente mismo. Aquello que no tiene sentido, pero dirige nuestra vida. Para ti, ¿por qué es importante hablar de misterio y horror en el cine? Bueno, primero porque es un desafío. Ujú. Hacer una película de terror, si te sale mal, es una película chistosa y es un desafío. Entonces, primero desde el reto creativo me mueve eso, ¿no? A ver, como, a ver, Ujú. tienes estos ingredientes y quiero que cocines este sabor para este público. O sea, así le veo, ¿ya? ¿Por qué es importante? No sé si es importante en realidad. Creo que es más una necesidad de exploración personal. O sea, enfrentar tus Ujú. miedos siempre es bueno, ¿me entiendes? Siempre es como necesario a veces ver hasta dónde vas, conocer tus fronteras es bueno porque, no sé, creo que uno es más fuerte o es más sabio cuando sabe hasta dónde va. Entonces, por eso creo que es bueno ver las pelis de terror, saber conocer nuestros límites y enfrentarlos, ¿no? Desde el cine también. Eso. Ujú. Hay una cosa que yo rescato mucho, por lo menos desde mi lugar, en relación al cine, y es que el cine nos permite bordear aquello que nos da miedo, nos permite bordear de forma mucho más amigable, más tangible, acercarnos. Es parte de ese misterio y esa satisfacción de ver una película. Entonces hoy, por eso, el tema que nos convoca va a ser muy importante, porque, y ahora te resumo unas cosas que no te pude decir anteriormente, y es que cuando hemos hecho programas sobre el tema del cine, yo les preguntaba, ¿qué pasa con el misterio y el horror en la cultura ecuatoriana dentro de la producción audiovisual? Muchos me decían, claro, sí hay, porque de hecho tenemos mucho bagaje alrededor de eso, porque no solo subjetivamente desarrollamos eso, sino culturalmente. Así que por eso la historia de hoy es muy importante. Ahora, antes de entrar al terreno que nos convoca, te pregunto, ¿qué ha pasado con la producción audiovisual ecuatoriana en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo realmente no he parado, no he parado y desde mi punto personal creo que desde el punto de vista de autor he estado activo,
Pero sí hay un declive evidente. La pandemia jodió mucho la economía en general de todos, entonces sí hay como una crisis, creo yo, en el sector audiovisual, sobre todo porque ya no hay publicidad. La gente que hace cine o hace cosas así de autor, vivimos de la publicidad, de las fotos, de los eventos. Entonces cuando no hay, estás como cagado. Por suerte teníamos unos fondos del estreno de Soxo justo que fue en el Teatro Nilo, entonces como que de ahí se ha estado sacando y produciendo la nueva obra, pero sí ha sido en general difícil porque no hay fuentes de trabajo. Ujú, Ujú. sí. Ya hablaremos un poco más de la dificultad, pero mi querida Constance, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Nos dice, al respecto de lo que tú dijiste, concuerdo con lo del cine y los niños también, y también hacer que las juventudes vean obras que van a perder con el tiempo, bueno, que se van a perder con el tiempo porque ya no están en las nuevas plataformas. Alrededor de lo que tú habías mencionado. Y Constance dice, amo el cine. Chévere, Entonces, un saludo ahí a la gente cinéfila. para que vayan conectándose y para que sigan también los proyectos de Hamilton, que ya vamos a hablar un poco más. Entonces, esa ha sido tu perspectiva. Ahora estás con esta serie, que es una serie independiente, con un grupo de actores de producción que se han enfocado mucho en tratar de desarrollar esto que traes esta noche también, a la par del tema central, ¿no? Ujú. Sí, bueno, sí, la serie es un desafío. Estamos haciendo algo de entretenimiento ahora. Estamos con Casa de Márquez, que es una serie, una comedia erótica, eh, que tiene un montón de cosas, ingredientes. Está el Mosquito Mosquera, que le conocen ahí casi todo el Ecuador, creo. Yo me acuerdo desde Ujú. Guagua que veo. Sí. Entonces, le tenemos a él y gente que está haciendo ahora nuevas caras en la actuación también, que están recién saliendo de la universidad, que están estudiando actuación. Ujú. Y bueno, yo también soy primerizo, es mi segunda obra larga, por así decirle, mi segundo largometraje, porque es una serie, entonces es un desafío. Y me gustan los retos. Como te dije hace un rato, a mí me mueve mucho los retos, a ver qué onda. Y Ujú. también, bueno, Casa de Márquez es un equipo tenaz que estamos por acabar el primer capítulo, entonces ya mismo sale. Ujú. Ya vamos a ir contemplando cómo sale esta serie, nos pasarás los links, los lugares donde podamos consumirla, para que apoyemos no solo el producto audiovisual ecuatoriano, sino también las novedades con una excelente producción. Pero Gracias. volviendo al terreno del terror, el misterio, el horror en general, te pregunto, ¿qué lugar crees tú que tiene en la cultura ecuatoriana el horror y el misterio? Yo, por ejemplo, una cosa que se me ocurría es que todos cuando éramos chiquitos o chiquitas, escuchamos una historia de horror de nuestra cultura. En la escuela típico, una cosa que te contaban era que alguien se colgó, se suicidó y demás. Y siempre tenías esas historias. ¿Tú qué te acuerdas, por ejemplo, cuando eras joven, cuando eras niño, de las historias de horror del lugar donde te criaste? Cuando mi mamá veía mis notas, no, mentira. No, era Peor historia de horror. no, mentira. O sea, en realidad siempre fui un niño muy curioso, siempre fue como más ir viendo qué da miedo, hasta dónde va, ver límites, ¿no? Creo que eso, pero em, mi abuela, me acuerdo que siempre nos contaba la historia de Floresmilo Soxo, que es un personaje de Guaranda que pidió que le entierren en una pirámide con una calavera y que decían que hizo un pacto con el diablo. Era Ujú. como el secreto a voces y la leyenda de la ciudad, entonces era como inevitable no, que no esté en nuestra psiquis, ¿me entiendes? O sea, yo por lo menos que sí con eso, iba al cementerio, veía la tumba de él con los amigos y ese es mi recuerdo de la infancia, siéndote franco. Ujú. Esa es la principal. Yo recuerdo un montón de cosas, ¿no? Desde la típica que donde quiera que vayas, institución, escuela, aquí, por lo menos en la ciudad de Quito, hay un fantasma, hay un niño fantasma que mueve las cosas, hay alguien. Somos una cultura muy apegada a aquello que pasa después de la muerte. Y de ahí Ujú. surgen un montón de historias como la que hoy nos convoca. ¿Qué piensas tú al respecto? Y, bueno,
creo, no sé si es una cuestión más bien universal. Creo que todo el mundo piensa en el más allá algún rato, ¿no? Y entre más grande te haces, más piensas en qué hay después, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema que está en todos y, y claro, yo creo que la vida es más que dormir, cagar, comer, ir al trabajo y repetirlo siempre, sino siempre hay como algo más, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y cosas que aún no descubrimos, Ujú, que todavía están o están ocultas y el público quiere saber, quiere investigar. Entonces, eso fue el documental, ¿no? O sea, hablar de un ocultista, de quién fue este man, quién fue este mago de Guaranda y qué es lo que pasó en el proceso del documental, que fue lo que ni yo esperé. Entonces, ujú, todo, todo ese procesín. Ujú. ujú. Mientras seguimos conversando de este misterio de Guaranda, porque eso también, o sea, es importante saber desde dónde viene para quienes somos curiosas, curiosos de aquello que va más allá de nuestro comprender cotidiano, ¿no? Entonces te pregunto, no solo como un narrador, porque en el documental tú eres el narrador, sino como un productor audiovisual, ¿por qué consideras que es importante las historias de la cultura popular ecuatoriana vinculadas al misterio y al horror? Creo que más allá del género, ¿no? Rescatar una historia de acá es crear un referente, es crear identidad. Y eso es lo rico del cine, que te permite crear universos, que crear historias. Entonces, importante, no sé qué tan importante, pero necesario sí, necesario tener identidad, necesario saber quién somos y por total, porque si no te conoces, no sabes dónde vas o por qué estás. Ujú. Por ahí dice mi querido amigo Eric Salazar de Quito Bohemio, aguante el ocultismo a propósito de la historia que nos convoca esta noche. Ciertamente, así como decía en algún momento al inicio de esta entrevista, no solo como sujetos nos acompaña la oscuridad, sino también como cultura. Y desarrollamos historias, trascendencia, prácticas también alrededor de eso, de la muerte, de aquello que nos resulta triste, de aquello que nos resulta oscuro, ominoso, diría el psicoanálisis. Entonces te pregunto, ¿quién fue Flores Milo Soxo, que es quien nos convoca esta noche a conversar? ¿Y por qué elegiste este personaje para tu obra? Ya, a ver, ¿quién fue el primero? Tres Ujú, Milo Soxo fue un personaje que nació más o menos entre 1908 y muere en 1992. O sea, murió ya de una edad de 90 y algo, una edad avanzada. Y era un tipo súper extravagante, excéntrico. Tenía una pensión en donde se contaba que en ese tiempo se hacía orgías, el man practicaba la magia blanca, negra, roja. Yo personalmente no sabía mucho de esos temas, investigué y hay ese tipo de magia. La blanca es la que sana, la negra es la que hace maleficios, la roja es la del amor. Entonces todo tiene viene de algo. Entonces tuve que ujú, investigar un poco de ocultismo, de Aleister Crowley, de Anton LaVey, un montón de gente que intentaba buscar a Satanás, porque bueno, es de eso contaba la leyenda. Y leyéndole después más profundo a Flores Milo Soxo, vimos que era una especie de hipnotista, un hipnotista poeta, un enamoradizo, que tenía conocimiento de estas tres magias. Y a la final, cuando se fue haciendo viejo, fue haciendo magia negra también para conquistar a su amada, a sus jovencitas. Entonces era un tipo eh, dispuesto a todo, ya. O sea, porque yo creo que no somos buenos o malos, sino humanos. Y esas matices son las que te hacen identificarte con el género de terror o ver una película, ¿no? Entonces, yo creo que este man era un tipo misterioso que, al igual que todos, se resistía al tiempo y a su edad, ¿no? Y que al fallecer dejó varios poemas en el cual nos pueden contar su amor imposible porque él se siente viejo y se enamora de jovencitas. Entonces, es un personaje súper rico para contar, porque creo que es un drama universal también ese, hacerse mayor y intentar vivir lo que no viviste o viceversa. ujú. Entonces, creo que es un personaje que atrapa desde ahí, en lo emocional. Y en lo otro, que yo te digo, hasta ahora no lo acabo de entender bien, que es
el lado oculto, el lado oscuro, que en un inicio uno cree que es como, bueno, lado oscuro, pero si es que investigas es súper fuerte la mala energía, la mala vibra, la magia negra, los sacrificios que hay en rituales, las Ujú. cosas terribles que hay en la magia negra, que, bueno, llegamos a investigar también. Abrimos la tumba del personaje y habían ofrendas de gente que le dejaban con muñecos vudús, con fotos de niños atravesadas por alfileres. Fue una película fuerte, fueron 5 años de estar en el documental, de conocer a la familia, que nos permitan abrir la tumba, que nos cuenten sobre él, generar confianza. Fue un desafío que bueno, el cine documental es de esto, como trabajas con la realidad no sabes qué va a pasar. Entonces después ahí me apuñalaron, los personajes del documental se me Ujú. iban muriendo, iba pasando un montón de cosas súper fuertes en el proceso. Y, y nada, era mi tesis también. Entonces, o me gradúo o me muero haciendo el proyecto, ¿cachas? Era Me muero en el intento. Ajá, y bueno, yo soy un apasionado, como te dije, no tengo muchas más cosas que hacer cine. Entonces, le metí todas las ganas con el equipo igual, con Luciano, Daniela, que estuvieron ahí, siempre al pie del cañón, porque para hacer cine necesitas un equipo. Eh, Logramos sacar el barco a flote, como quien dice, y en el 2019 estrenamos, tuvimos el Teatro Nilo de Guaranda lleno, llenamos el 8:30 también cuando se presentó acá una vez. Después nos cayó pandemia y ahora estamos vendiendo en plataformas, está en diálogos. Tengo una plataforma argentina en Buenos Aires, se llama Latin Show. Y la gente que quiere algo más directo me puede escribir a mi WhatsApp y yo le paso un link privado y pueden ver la peli. Ya, entonces, eso como si quieren encontrarla. Y bueno, nada, la película ha sido una buena carta de presentación, ¿no? Porque después de eso ganamos un festival, la escena final de la película ganó el festival DirecTV, nos dieron $5,000, con eso pudimos empujar la película a festivales, a distribuciones y hacer la siguiente obra. Estamos ahora en Casa de Márquez. Ujú. Bueno, antes de continuar por ahí, dice mi querido amigo Eric Salazar de Quito Bohemio, el lado oscuro de la fuerza, recordando lo que acabas de mencionar. Pero yo te Star Wars. pregunto algo, Star Wars nivel Ecuador es eso. Pero te pregunto algo, ¿por qué elegir Dime. este personaje? ¿Hay algo que aparece en esa narrativa de él, tan íntima? Porque de hecho la narrativa del documental es súper íntima, es súper desde el yo, desde primera persona, de cómo terminé aquí. Pero cuéntanos un poco de eso, de esa intimidad que te llamó a hablar de este personaje tan particular. Verás, yo creo que uno cuando escribe o cuando va a pintar un cuadro o cuando va a componer una canción, tiene como microuniversos, ¿no? Entonces yo decía, a ver, el Soxo se murió en el 92, yo le decía así, ¿no? El Soxo, Don Flores Milo, se murió en el 92, yo nací en el 92, tiene esa mirada como de loco y yo ya también tengo esa mirada. Y a ratos me identificaba con el man, ¿me entiendes? Como esa forma apasionada de ser y me llamaba la historia. Y a veces yo no sé si hay vidas pasadas, pero dije, bueno, tal vez es una vida pasada mía y la construí desde ahí, ¿me entiendes? No sé si es verdad o no, no me interesa, pero desde el lado creativo me funcionó y hasta ahora voy. Entonces, claro, como te dije, uno para encontrar una voz tiene que ser algo muy personal. Entonces, estos microuniversos que vas creando al construir tu historia funcionan, a mí me funcionan. Ujú. Pero ¿por qué elegir a este personaje? Aparte de esta identificación. Bueno, esa es la principal. Y la segunda, porque si yo quiero hacer cine, yo quiero hacer cine para que me vean todo el mundo, no que me vea mi abuelita o solo mi mamá o los panas. Entonces, eh, era una historia que nos llamaba a todos los guaraneños, una historia que llama a mucha gente. Cuando les mandé a los manes de América y me dijeron, a ver, hagamos el reportaje, hagamos la cosa, y vio mucha gente más en el Ecuador, la gente se empezó a enganchar. Entonces, para mí fue como, a ver, ya, yo hago cine, pero hago cine para vivir del cine, o sea, para estar fresco con el cine. Entonces, hice una historia comercial también. Ujú. Llama porque la muerte nos llama también. Somos vida y somos muerte, es complementario también. Por ahí nos hace la pregunta, Quito Bohemio, qué es lo más raro que le sucedió durante la grabación? Esa es una buena historia. ¿Quieres contarnos un poco o lo dejamos en el misterio para que vean el documental? Bueno, voy a hacer una mezcla de las dos.
O sea, Ya. tienes que ver el documental de ley, pero te puedo decir que hay desde puñaladas, muertes, y todo está en cámara. O sea, son 5 años de esta cicatriz me salió ahí en el docu. Entonces tienes que ver. Es algo que nadie esperó, ni yo. Vete. Ujú. Eso va a ser una cosa que va a sonar mucho. Ahora te hago la siguiente pregunta que de hecho está muy entrelazada con lo que nos pregunta Eric, y es ¿qué elementos quisiste rescatar de esta historia para plasmarlo en el documental? ¿Qué elementos? Mm, la bohemia de Flores Milo como por ahí nos decimos panas, creo que por la bohemia, yo digo, me hice pana del muerto, como por ahí, y creo que el misterio, porque yo, o sea, también consumo mucho el cine de terror, ¿me entiendes? Soy alguien que le gusta, o sea, aparte de que veo todo, veo comedia, veo todo, pero el terror en general cuando es bien logrado me encanta, ¿cachai? O sea, estar ahí, que una historia de terror te atrape es difícil. Entonces, como técnica, por ahí estuve totalmente de acuerdo, o sea, quise hacer una historia de terror también. Ujú. Eso. Por ahí aparece Luciano Bravo, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial y dice, jugamos Ouija. ¿Quieres contarnos un poco sobre eso? Bueno, Luciano es nuestro director de foto. Primero, mandarle un abrazo gigante. Luciano es un hermano y es como, bueno, todos los proyectos que hemos hecho juntos, porque hacer cine es hacer una familia. Eso también creo que esté súper claro. El equipo es Ujú. todo. O sea, ya nos conocemos tanto que en el set funcionamos y bueno, jugamos a la Ouija. No sé si le puedes invitar a él que te cuente un poco ahí, si es que está conectado, si le puede estar. Pero Unirnos un poco a contar un poco de esa anécdota, si es que gusta, que me confirmen los comentarios y le invitamos a exacto, pasar también un momento a nuestra entrevista. nuestro director de foto. Ujú. Ahí que nos comente, porque hay una cosa que no te comenté durante la sesión previa a esto y es que hay un desfase de entre 3 y 5 minutos entre quienes nos ven y mientras nosotros conversamos. Entonces, hasta que le llegue a Luciano la información y nos confirme si desea pasar por un momento, contarnos en los comentarios su experiencia sobre la Ouija. ¿Por qué llegar a jugar la Ouija? Te pregunto a ti. Bueno, es que en un principio yo no, la historia no arrancaba, como ves. Y cuando jugamos, era porque nos contó Tomás Chávez, era un amigo de él, un profesor de comunicación en la Universidad de Bolívar que falleció. Entonces, como Ujú, Tomás falleció, ya no le pudimos entrevistar más. Y él, en unas últimas entrevistas, bueno, en su última entrevista, de hecho, nos contó que una alumna de él había jugado a la Ouija y ujú, que se le había aparecido el espíritu de él. sí. Entonces, yo voy a ver al amante en una tienda de celulares en Guaranda, en el parque de Guaranda. Entré, primero me negó todo, me dijo, está loco, usted está loco. Así. Y cuando ya vio que era serio, que si era un documental, que yo no estaba loco, o sea, que sí estaba haciendo un proyecto de eso, y la hija le contó, no, mami, es que él subió al Facebook el tráiler, que es verdad. Ya, me llamó porque en Guaranda nos conocemos todos, yo pongo siempre en mis páginas de redes, soy uno de los pocos que hacen cine, entonces me encuentran fácilmente. Me llamó y me dijo, a ver, joven, quiero contarle mi historia. Y, y ya fuimos, nos contó que se comunicó en la Ouija y por pura nota pragmática lo hicimos el tablero, hicimos el juego Porque arman el y tablero, o por lo menos eso da a entender el claro, documental, que lo crean. claro, porque nosotros queríamos ir, o sea, ¿dónde venden una ouija? Entonces, a ver, señora, véndame una ouija, no, o sea, no había. Y en un rato nos dijeron, anda a ver en el juguetón, loco, en el juguetón, ay, que sigue, no, fuimos al juguetón, y era una cosa de plástico que decía Hasbro, y decía, no sé, prefiero crearla, prefiero hacer todo el proceso, a ver qué tal. Ujú. Y la Ahora te curiosidad mató al gato. mató a De ahí varios pasó hueva. gatos, creo yo, porque vi un poco de, bueno, vi el documental, tuve el gusto de ver este Sí, documental que es o, buenísimo o sea, y por eso mató yo a te varios dije, gatos. y yo por eso dije que yo quise acabar el proyecto y quise olvidarme de todo, porque sí fue fuerte, o sea, fue fuerte en general.
Porque no esperas, o sea, no esperas que pase tanta cosa, ¿me entiendes? O sea, dices, a ver, un rato si es que esto es por el documental o es la vida está siendo así, y eso se siente en el docu, entonces había ratos en los que la historia ya no estaba siendo agradable para mí como cineasta y para el equipo también, Ujú. entonces ya de ahí fue como le fuimos buscando un final y ahí fue que escribimos la escena de Los Ángeles y toda esta despedida de la historia. Hay gente que nos ha dicho, loco, es la segunda parte, como la bruja de Blair 2. Les he dicho, no, y así te cuento. Ajá. Porque definitivamente es una historia que remueve. Por ahí aparece Luciano, antes de ir con los comentarios de Dani, que también nos está contribuyendo, que Bien, acepta unirse a nuestro en vivo. Entonces, le voy a enviar una solicitud a Luciano para que nos cuente también un poco de estas experiencias que muy solidariamente hoy también tú nos compartes. ¿Te parece? buenísimo. Un abrazo, Lucianito. Vaya ahí. Luciano David Bravo, te vas a incluir a nuestro en vivo si es que aceptas nuestra solicitud. Hasta eso, bienvenido Luciano, ¿cómo estás? Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ya que, y esto es inédito porque nunca invito improvisadamente, pero esta noche estamos cambiando un poco la historia de Noctámbulos. Te presento y les presento. Este es Noctámbulos, el espacio para la gente peleada con el sueño. El programa de las 22 horas de miércoles y sábados en Instagram en vivo. Entonces, Luciano, primero, antes que nos empieces a comentar un poco de esta experiencia que los dos, tú y Hamilton, han, digamos, compartido, que ha sido una experiencia entre el terror y la intimidad, porque el terror también nos junta. Te pregunto, ¿cómo te relacionas con la noche? ¿Cómo me relaciono con la noche? Yo creo que justamente como decimos con Hamilton, somos más productivos en la noche nosotros, ¿viste? Ujú, Somos gente que se duerme 3, 4 de la mañana, pero porque en la noche uno le encuentra siempre la productividad y siempre encuentra algo que hacer. ujú. Definitivamente, por eso nos mueven Noctámbulos la noche y los temas que nos convocan por ahí. Antes de seguir con esta conversación, voy a ir con el comentario de Dani Orozco, que nos iba diciendo, primero, que opinaba que la historia es grande mismo de nuestro amigo Flores, mijo. Creo que se parte un poco por el autocorrector. Saludos desde Guaranda, mi pana, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Vecino Luciano. Dani, mi pana, gracias. Mi pana, Dani es mi vecino, mi brother, ha visto la película y gracias, bacán que te haya gustado. Uh-huh. Igualándonos un poco con lo que hemos ido conversando con Hamilton, te pregunto, Luciano, ¿para ti qué implicó esta producción? ¿Por qué elegir un tema de horror, por ejemplo, aquí en nuestra cultura? Creo que de base en Latinoamérica nos gusta mucho el terror y lo esotérico nos encanta a los latinos, mucho. Uh-huh. Y justamente cuando Hamilton me contó la historia de Flores Milo, estábamos en la facultad y indudablemente Llama es un hombre que se hizo su propia tumba. Es Uh-huh. súper extraño todas las cosas que tiene alrededor Sí. y justamente había que hacerle un documental, era necesario. Uh-huh. ¿Qué piensas tú del horror en la producción audiovisual en general? ¿Por qué contar historias de horror? El cine es un reflejo de todo, creo que justamente el arte tiene que ver, si bien una parte con denuncia social, con contar las Uh-huh. cosas que están mal, también tenemos que ver con escapar de la realidad. Viste Uh-huh. también esto de contar una de vaqueros, contar cucos y contar cosas justamente que te separen de la cotidianidad. Uh-huh. Muy de Igual, acuerdo. igualándonos un poco con la conversación que hemos tenido con Hamilton durante la última media hora aproximadamente, ¿cómo fue tu primer contacto con el cine? ¿Cómo terminaste en este mundo de contar historias? Yo creo que viste, todos contamos historias, creo que todos a nuestro nivel somos contadores de historias, todos nos gusta contar historias. Uh-huh. Y creo que el enganche empieza, yo estudié en la Argentina, era comunicación audiovisual, pero era más dedicado para trabajar en televisión. Uh-huh. Y creo que las licencias creativas en televisión son medias. Uh-huh. Entonces, por eso después decidí como pasarme al cine, porque era como era contar historias, que era lo que yo quería. Uh-huh.
¿Cuáles fueron las primeras historias que te llamaron la atención antes de terminar en este proyecto tan particular? En general, En general, sí. hay un montón. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. En algún momento me gustaría hacer ciencia ficción, ¿viste? Pero en Latinoamérica es difícil porque cuesta mucho. Pero la ciencia ficción a mí me vuelve loco. La película Blade Runner, por ejemplo, Ujú. Veamos, ahí nos comentarás más adelante cómo va ese ingreso. Ahora viene una pregunta de parte de Luis Roque Sal, que te mandamos un saludo y un abrazo muy especial, que dice, hola Vane, hola reencarnación de Soxo, nos dicen por ahí, ojo, para Hamilton, para Luciano, súper interesante la producción. Pregunta, y les hacen a los dos, ¿cuáles fueron tus referentes locales respecto al tema del terror? Hace fu teníamos La Zona Oscura o Pasado y Confeso. Cuéntenme, Luciano, Hamilton, ¿cuáles fueron sus referentes de horror, como nos pregunta Luis, para hacer esta producción audiovisual? Yo ya dije, mi mamá cuando veía mis notas era terrorífico. Pero, no, De acá, mentira. Pasado y Confeso era bueno. Yo sí, había visto Pasado y Confeso. Pero creo que justamente los referentes en general son, viste, Hitchcock, tienes un montón de referentes que mueven mucho emociones y justamente como decían, el cine es de mover emociones y la idea es que la gente se clave y sienta lo que uno estaba viviendo allá adentro. Ujú. Sí, y bueno, a mí me pasaba que yo desde chamo no podía dormir, entonces me quedaba hasta bien de noche. Y tenía el chance de ver las películas ya fuertes, o sea, de todo, de las sangrientas, de todo. Entonces yo creo que tuve, y los 90 en general, era una generación mucho más, creciste con Rocky, sabiendo de las mangas hasta el último, y era más apasionante, ¿me entiendes? Yo te digo, yo creo que soy, eh, las referencias están por todas partes, pero soy de esa generación, de las que creció con las cosas duras, fuertes. No, mentira. Tuvimos 100.000 películas, eran los tiempos de películas de terror, esto que tuvimos la profecía de la 1 a la 10.000, tuvimos el Sí, anticristo de la 1 a 5.000, también Los Niños del Maíz, que era buenísima. Claro, Hay un sí, montón, ¿no? definitivamente. Justamente ahora, las películas que nosotros veíamos antes de chiquitos, ahora no se las permitirían ver a los niños de ahora. claro. El Porque exorcista. antes eran otros tiempos y uno clavaba martes 13 ahí, un martes por la tarde. Claro, o el Jason, ponte cuando les veías en la carpa, o sea, sí. ah, y claro, bueno, y respondiéndole la pregunta a Luis, y saludos mi brother, creo que uno de los referentes más que audiovisuales para nosotros, bueno, para el docu fue el Jaime Zapata, las pinturas de él, estas pinturas que él pintaba como a los muertos, esta sociedad de Quito decadente también algún rato, desde lo oculto, o sea, eso te puedo decir como pictórico con el Luciano para ver los cuadros de la fotografía que se iba a hacer, la nota de la caja, los planos, desde ahí fue como referencia más concepción de la obra, pero de ahí en general creo que somos una mezcla de todo, Ecuador en general, tenemos referencia de todo. Ujú. Vivimos como este misticismo oscuro, incluso desde más allá de las creencias que tengamos, aquí contamos mucho desde el horror, nos llama mucho la atención. Y veo que Luciano también conectó bastante con eso, por eso es que le ha llamado mucho la atención por ese lado. Antes de igualarme con los comentarios también de la noche y Ah, cierto, cierto. basándome, sí, continúa. Luciano también es actor de Casa de Márquez, ya tienen que chequear la serie. Ya van a llover. Ya para el cierre del programa de esta noche vamos a hablar un poco más de Casa de Márquez, pero te pregunto, Luciano, algo que le pregunté a Hamilton, y es, después de este proceso de producción audiovisual sobre Flores Milo Soxo, para ti, ¿quién terminó siendo este personaje? Yo creo que era un personaje, este místico que se utiliza un montón, pero es verdad, era un tipo que le gustaba mucho la magia. Y no Ujú, solo le gustaba por hobby, viste la gente, todo el mundo dice, me gusta la magia y ve el horóscopo. No, a este hombre en serio le interesaba, leía libros, iba a simposios en Brasil, el tipo que en serio sabía. Tanto que tienen un familiar que, viste, que también hipnotiza y todo. Estos manes en serio tenían algo especial y este hombre quería explotarlo hasta donde iba a llegar, hasta donde llegó. ujú. Y eso es lo que te quedó después de este proceso, porque ustedes se meten muy íntimamente en esta historia en el documental. 5 años.
5 Más que, años. más que las presidencias del Ecuador. Que la gente contara cosas, porque en las ciudades chicas esas cosas son del demonio, decían. Entonces es bien difícil encarar ciertas cosas. Después se dieron cuenta que no era una burla, que también creo que era importante que se dieran cuenta que nosotros no nos estábamos burlando, nosotros estamos haciendo Exacto. para mostrar. Nosotros no estamos juzgando a los personajes. Justamente lo que siempre que se aclara siempre. Uno no tiene que juzgar a los personajes que uno hace. Nosotros estamos simplemente contando verdades. Si voy a contar de un asesino serial, no voy a contarla desde desde la moral. La voy a contar desde el asesino serial si la quiero contar, si no del policía, depende de donde la cuente, ¿no? Pero sin juzgar. Claro. Ese me parece un tema muy interesante a propósito de los temas que trabajamos aquí, y es cómo narrar sin juzgar, desde la producción audiovisual. ¿Qué se les ocurre, Hamilton, Luciano? Bueno, verás, fue como un proceso más de exploración, o sea, como nosotros también íbamos descubriendo el documental. Éramos, a ver, ¿qué sentimos en este momento cuando abrimos la tumba? Entonces, hablábamos todos, decíamos, ya, esta música, este montaje, estas escenas, esta voz en off, y se fue construyendo desde el descubrimiento, desde la exploración, porque es eso, es una película, yo creo que más que terror es suspenso, Flores Milosox, que juega mucho el suspenso más que nada. Entonces, eso fue mantener el suspenso de qué es lo que va a pasar con este grupo de amigos que se metieron en problemas por huevear, así, o sea, buscar como un arranque cotidiano también, ¿no? O sea, como algo que cualquiera le puede pasar. Y bueno, terminó siendo lo que fue. Me siento igual como satisfecho porque creo que fue un trabajo que se ha recompensado. La gente en Guaranda nos conoce full cuando vamos con Luciano a la producción, es como que nos cacha. Y esa recompensa es súper rica, ¿me entiendes? Ya crear como una identidad ahí, de que la gente diga, ya, esa película es guarangueña y es de esto. Para mí es todo, ¿me entiendes? Es como ese generador de identidad de Guaranda, me gusta. Y bueno, eso desde mi punto de vista. Así es como rescatas esta idea de construir una historia sin juzgar. ¿Tú, Luciano? Yo creo que tiene que ver también mucho con la empatía, ¿viste? Empatizar con los personajes que aparecen en pantalla. Porque justamente en un inicio, justamente no me va a decir, el brujo, que va a decir, yo no creo mucho en esas cosas. Pero si vos ves del lado de él, hay un montón de gente que cree, por eso dejan notas, por eso hacen lo que hacen. Y, y es verdad que el cerebro humano, ¿viste? Hace un montón de cosas re locas. Y con la fe, como lo llama la gente justamente que cree, hace cosas re locas. Entonces, por eso siempre hay que verlo desde el lado de la persona a quien estamos representando y no del lado de uno. Igual que es difícil, por ejemplo, en el espacio de psicología, que es desde donde yo podría hablar, esta idea de lo prejuzgativo y tratar de diferenciar eso de quien acompañas, que es en mi caso, requiere un proceso, más allá de cualquier cosa y de lo teórico, porque obviamente necesitas como empezar a diferenciar de tu bagaje personal. ¿Cómo les fue diferenciando este personaje tan particular de su bagaje personal? A ver, no te caché mucho la pregunta, o sea, ¿cómo fuimos diferenciando para poder narrar justamente esta diferencia que acaban de plantear previamente en la película, en la Como dice, pregunta? claro, como dijiste vos, el objetivo no existe en realidad, ¿no? Uno Sí, trata ¿no? de ser objetivo lo que más se pueda. Por ejemplo, en el caso estamos hablando de la magia, estamos hablando de vida después de la muerte, estamos hablando de un montón de cosas esotéricas. Entonces, lo que hicimos justamente nosotros fue leer cosas esotéricas. Y sensibles, ojo, porque hablar de la muerte es una pregunta hasta filosófica que se remonta hace miles de millones de años en términos de humanidad, ¿no? O sea, no solo que es un tema que es bastante complejo, sino que es una de las preguntas existenciales por excelencia, ¿no? Tal cual, por eso claro, es tan interesante eso de plantear justamente, este hombre quería, viste, hacer su tumba en cierta forma para trascender. Ujú. Y que sigue siendo una pregunta de todo. ¿Se trasciende? Eso es interesante. Que justamente nosotros estamos de este lado de la curiosidad, ¿ves? Si la cosa existe, si hay un fantasma que puede mover este vaso,
hay que grabarlo. Porque incluso yo creo que justamente si uno necesita la evidencia como cineasta, la persona que está moviendo ese vaso desde otra dimensión también la necesita. Por algo lo está haciendo, quiere comunicarse. O sea, vean el docu y después nos dicen porque es que yo cacho que es algo que no puedes describir, eso paranormal. Es justamente por eso, porque es indescriptible. Entonces, en el documental tuvimos todo el tiempo las cámaras prendidas y captamos cosas locas. Entonces, sí es chévere porque ustedes pueden ver un resumen de 5 años en 1 hora y 2 minutos. Entonces, véanlo, apoyen al cine independiente. Igual, gracias por el espacio también que nos están dando a todos los noctámbulos. Y nada, cualquier cosa que nos quieran preguntar después de ver el docu, pilas, nada, mentira. Que yo creo que ahí van a surgir un montón de preguntas. Hoy estoy haciendo preguntas de la forma más delicada posible para que no haya spoilers aquí, porque vale la pena ver ese documental. Tal cual, tal cual. Definitivamente. Voy a igualarme un poco los comentarios y les voy a seguir haciendo algunas preguntas sobre lo que nos convoca esta noche. Por ahí Luis dice versión Darks en relación a algunas cosas que iba comentando. Y vamos viendo porque veo que me ha atrasado un montón los comentarios. Me parece muy bien. Por ahí Dani Orozco dice Ochuki, pensando en el tema del oscuro. Olmedo Alejandro dice las películas de The Film son a medianoche y se mata de la risa. Lo ominoso, lo siniestro. Por ahí también Dani Orozco dice es importante que nos paremos unos segundos y analicemos bien la situación si vamos a juzgar a alguien, que sea con todas las pruebas sobre la mesa, sobre todo para hacer una narrativa documental, ¿no? Que es lo que les convocó a ustedes. Porque eso me parece complejo, o sea, como ciertamente siempre es parcializada nuestra forma de leer el mundo, pero exponer esa lectura de la forma más imparcial posible, valga la paradoja, ¿no? Ese me parece un reto súper grande alrededor de narrar historias a través del cine. Es que sí, no, verás, porque la parte cuando abrimos la tumba eran ofrendas que le dejaban al personaje. Entonces, nosotros lo que hicimos es leer lo que le dejaban. Y eso, el espectador genera sensaciones por lo fuerte que es, o lo irrisorio, o lo dark, en algún sentido. Entonces, creo que siempre éramos como testigos que registraban. Y eso de alguna manera sí te hace imparcial, ¿no? Desde la narrativa. Pero, claro, la idea no era juzgar, sino conocer al personaje. Ojo, el pensamiento científico siempre parte de uno pensar que está equivocado. Entonces la idea, uno no tiene ningún drama de decir, le he pifiado toda mi vida. Sí. Que esa es la idea del documental, uno encarar desde un lugar e ir a ver una realidad y la realidad te cambia o no te cambia. Exacto. Que ya vamos a ver si es que cambió o no cambió desde el inicio al final del documental. Vamos a ver qué dice Quito Bohemio. Ya nos van a contar ustedes, definitivamente. Todo es un cuento hasta que a uno mismo le pasa. Ya van a ver el documental. Queremos ver el documental, ya les vamos a dejar cómo pueden acceder a este documental al final de nuestra conversación de esta noche. Ya ven, ya hay como preguntas sobre el documental. Brutal Camello Bros, nos dicen del otro lado. Les mandan un saludo y un abrazo muy especial desde Quito Bohemio, espacio de gestión cultural. Gracias. ¿En dónde se puede ver el documental? Ya se nos están adelantando, nos dice Zuncus Bisutería, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Cuéntenos un poco de eso, ya que nos están preguntando. Ya, a ver, nosotros tenemos un link privado que por el depósito de $5 a una cuenta que tenemos ahí, con afiche y todo, les pasamos un link y ustedes pueden ver la peli. Ahí, entonces, eso. Ahí para que tengan como esta descripción que va a quedar en las referencias de esta noche, en los comentarios del video. Pero, ¿sabes qué? También para colitar a la gente que le gusta el cine, podemos sortear hoy una vista para los que estén conectados, no sé, para la gente que no haya visto y esté intrigada, no sé, podemos... Sí.
¿sabes qué? Hagamos plan, ya que ustedes dos nos han dado ese regalo a nosotras noctámbulas y noctámbulos, fanáticos aparte del misterio y el horror, que es un tema que hemos convocado muchas veces. Si quieren participar en este sorteo que Hamilton nos ha dado esta noche, por favor, vayan comentando historias de terror de la ciudad en la que pertenecen en los comentarios de la noche y nosotros vamos a sortear después cuando cerremos ya el espacio. Yo voy a ir anotando los nombres y vamos a ir anotando, porque la verdad ese documental vale la pena de ser visto. Así se gane, no se gane, $5 excelentemente invertidos. Vamos a seguir conversando. Aparte de esto, por ahí aparece el querido Ronald Castro y nos dice lo siguiente, que se me atora un poco los comentarios de la noche para irnos igualando. Todo es subjetivo, en todo caso, lo que causa terror es así. Y no todos tienen las mismas capacidades para captar otras realidades, ¿no? Que son las que nos convocan. Por ejemplo, Zunkus dice, debería haber otro programa de noctámbulos en un tiempo para compartir las apreciaciones del documental. Yo creo que ese puede ser un segundo momento. Por ahí el público nos está pidiendo un segundo momento, ojo. Podemos mostrar el documental en vivo también aquí. Hay que vean todos un en vivo y después ahí hablamos. Yo creo que podríamos planificar algo por interno, muchachos. Me parecería genial. Por ahí dice, mejor pongamos un numerito para ver el tema del... Ya les emocionó el documental, les gustó la idea del documental. Les veo súper emocionadas y emocionados. Manuel dice concurso, pues sí. Quienes estuvieron atentos a la consigna del concurso en el tiempo que nos queda de la entrevista en general, pues ahí nos avisarán quién se gana esta noche. Y si no, pues ya planificaremos por interno qué podríamos hacer también. Ahora, se me ocurre, a partir de lo que hemos conversado hasta ahorita, Hamilton y tu compañero, en general, Luciano, ¿cómo pensaban la idea del documental al inicio versus qué pasó al final? 5 años. Ya, Lucianito. Primero Luciano. Es que justamente el documental tiene esa idea de ir a experimentar y a ver qué es lo que pasa en la realidad, porque no es que, si bien tienes un manejo más o menos fotografía, iluminación, pero no sabes lo que va a decir la gente, cómo reacciona. Entonces uno lleva como una maqueta más o menos lo que va a pasar, pero todo se va moviendo de acuerdo a la gente. Pero ¿a ti qué te movió, por ejemplo, Luciano? Las cartas me parecían muy locas. ¿Por qué? Como te digo, yo creo esta idea de la mente es súper fuerte, hacer todo lo que tiene que ver con conjuros y esas cosas, le estás dedicando mucho tiempo y mucha fuerza, y esas cosas pueden resultar, y ahí habían pedidos súper locos. ¿Qué te acuerdas, por ejemplo? ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que leías? ¿Qué le piden a esta persona? Que maten a alguien, y con nombre, apellido, y conseguían la foto y una prenda de vestir de la persona, y con una bolsa y con elementos, era una locura, una locura. Ese es el trabajo que se toma la gente, justamente. Hay mucho odio allá adentro. Sí. Que es como este bagaje particular que se construye alrededor de ciertos referentes, justamente para poder exponer algo de esa oscuridad humana, ¿no? Que también es hostil. Por ahí nos preguntan qué cartas. Yo voy a resumir un poquito alrededor del documental, que yo sí lo pude ver, y es que justamente a este personaje que nos traen hoy, que es Floresmilo Soxo, le empieza a escribir la población, a pedir cosas, sea cuestiones más de amor, de muerte, de justicia también, como favores que le piden a esta persona, a este difunto, que como nos dijo Hamilton, se muere en el 92, ¿no es cierto? Entonces, le empiezan pidiéndole cosas y después agradeciéndole cuando ya funcionó. Sí. Entonces hay como incluso tributos que le dejan a este personaje.
Y eso llama mucho la atención porque ustedes se meten a explorar todo eso, ¿no? Sí, Claro, y bueno, la gente que fue muriendo en el proceso del documental, las situaciones que se pasó también fueron fuertes, y eso como por el docu, ya en el guión y la historia. Y como productores, como creadores, creo que fue la satisfacción del deber cumplido, ¿me entiendes? Como, a ver, ya, pudimos hacer un largometraje, ahora que sigue, eh, volverse a desafiar también fue como, creo que lo más bacán, o sea, ese de decir, bueno, ya llegamos hasta este punto, ahora qué más da, porque estábamos antes en cortometrajes, en cosas más cortas, y el largometraje era el primer desafío, entonces ahora es la ficción, porque hacer ficción es más caro, más difícil que el documental, entonces creo que fue como ese paso previo a hacer ficción, entonces por eso es una película importante, por eso es... creo que la ópera prima tiene esa cosa de hacerte familia, ¿no? De conocer un equipo con el que dices, con estos manes puedo trabajar, hacer las cosas. Entonces creo que eso es lo que rescato como creativamente y del equipo que yo dije, "Ah, con estos manes puedo hacer cine, me quedo haciendo cine y me encanta porque siento que estoy reforzado, ¿me entiendes? Cuando alguien está ahí en el equipo aportando, me siento seguro. Entonces, eso creo que es lo que más se logró después del docu. igual ahora nos reímos tiempo después, pero viste, como cuando vos cuentas una anécdota de niño y era re terrible, pero ahora la cuentas riéndote, es más o menos de eso. Así. Ahora nos cagamos de risa, pero en ese tiempo no fue muy chistoso. Claro, no Na- teníamos plata, teníamos una 7D, el audio guerrilla total, pero era Las rico, anécdotas de porque las cosas que pasaron mientras se filmó, todo durísimo. ya la gente que está conectada tiene esta primicia. Me apuñalaron en el proceso después de jugar a la Ouija, y Sí. si quieren les muestro, o sea, no es chiste, está acá, ahí tengo. Que vamos a tener una primicia física de paso Para esta gente que no puede dormir. para que no puedan dormir el doble, porque es una de los misterios del documental cuando ven el tema de la historia Ujú. del apuñalamiento de Hamilton. Sí, eso Ujú. pasó, eso fue real y fue en el proceso, entonces grabar todo eso y ya te digo, cuando salimos de la historia, creo que fue el equipo en conjunto, quisimos hacer otra cosa, entonces ahí nació Casa Di Márquez, cambiamos de género y después pensamos cambiar a otra historia totalmente distinta, ajá, como productores, o sea, queremos hacer como varios géneros. Y unas vacaciones de paso para un tema que no solo es sensible individualmente, sino culturalmente, ¿no? Se ve incluso en la narrativa como hay ciertos personajes en Guaranda que dicen como no graben eso, no hagan eso, no hablen de eso. Ujú. Entonces, La porque gente despertar a los muertos en narrativas bien particular, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Ujú. Y creo que es lo que le hace bonito igual, ¿no? Que, que esas fuerzas antagónicas estén ahí diciendo que no y a la final sí hacemos. Sí, no. Hay quienes serían los héroes de los antihéroes. Me parece que es una cosa que sería interesante como ubicar. Por ahí nos hacen una pregunta. ¿En algún momento de su vida harían comedia? sí, todo. Chuta, Yo creo que la idea es justamente, uno no tiene que cerrarse a nada. tenemos un guión incluso, con Están Claro, factura. trabajando. Luis Fox, Sí, que va a hacer reggaetón o no vamos a hacer nosotros comedia. claro. Bueno, Y bueno, queremos hacer, hay una de comedia con Jorgito Uruguayaco, estamos en conversaciones. están en Sí, negociaciones que igual ya van a conocer Casa Di Márquez, ya vamos a ver cómo dejamos publicado, ya tenemos las recomendaciones de la noche y vamos a ir viendo. Por ahí Quito Bien. Boy me dice, ouch, con la Ouija, lo fuerte es que muchas veces no se contempla un pago para el contactado y por eso a veces pasan cosas random. ¿Quieren contarnos un poco de su experiencia con este ritual alrededor de la muerte? es fuerte, prefiero que lo vean. Yo, la verdad, medio Es que paso. justo yo también creo que por eso ahora, después de mucho tiempo, nada bueno puede salir de esas cosas. Ujú.
Más allá del deseo de la producción audiovisual. Claro, es como Ujú. jugar con... Si uno juega con fuego tarde o temprano, viste, te vas a quemar y ese es justamente lo que suele suceder cuando uno se mete muy a... Eso nos pasó, sí, o sea, no es chiste, pana, no es chiste, energía mala existe y si no me crea, vaya y juegue ya. Como parte de los comentarios de la noche, pero ¿cómo fue su percepción? Y ahora que estamos hablando de cuestiones más ritualísticas, más de la cultura y demás, ¿cómo fue su percepción alrededor de esto al inicio, su creencia? ¿Creían que la Ouija era posible, no era posible, antes de hacer el documental versus después? No creíamos de verdad, por eso hicimos tan frescos, cachas. Ujú. O sea, dices como una tabla de letras, ya, pero no. Bueno, ya, tienen que ver, tienen que ver. Es que lo has Ujú. visto en la película, en todo uno se lo... Es que yo creo que todo el mundo se lo toma muy a la ligera, un montón de cosas. Ujú. Por, no sé, por curiosidad o por justamente por ignorancia, pero generalmente suele suceder así. Y Ujú. aparte estábamos en la U, era nuestro proyecto de tesis, o sea, en la etapa en la que estábamos de vida en general, no era muy seria, entonces hacíamos todo más instintivo, por así decirlo. Ujú. Por ahí Ujú. dice el querido Eric, dice, total, hermanos, a veces hay puertas que es mejor no abrirlas. Sí, pero vean la película, después me cuentan. Sí, ya vamos a dejar incluso publicado y demás. Ahora yo les pregunto una última cosa que a mí me llamó mucho la atención del producto y es por qué contar una historia tan compleja de una forma tan personal. Bueno, por eso mismo, porque, o sea, creo que para que algo sea fuerte tiene que ser personal, tiene que de alguna manera conmoverte y nada más que nada ser honestos, ¿cachai? O sea, porque el público no es estúpido, ¿me entiendes? El público no espera que ver que tomen el pelo, sino espera ir descubriendo con vos las cosas. Entonces yo intenté hacerlo así porque para mí fue así. Yo en un principio con el equipo no creíamos y el documental fue transformándose en lo que llegó a ser. Y creo que, para serte franco, fue un trabajo de constancia de estar ahí 5 años sin separarnos, pero también de estar con la historia correcta, en el momento correcto y en la situación correcta. Elegir bien el tema que queríamos contar. Ujú. ¿Tú qué piensas, Luciano? Cómo fue? También quedé olvidando, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo, por qué hacer una narrativa de horror como la que, bueno, no de horror, más como de misterio, como thriller, incluso documental, que aparte es documental, que eso es la parte más intrigante de toda la situación? ¿Por qué hacerlo de una forma muy personal? Porque de lo que yo pude ver en el documental se cuenta de forma muy íntima. ¿Por qué contar el horror de forma tan íntima? Eh, Creo que el cine es personal en general. Ujú. Contar una historia desde un punto de vista genérico al final se torna aburrido, sería un producto, una cosa sin alma. Creo que tiene que ver mucho contarlo desde o sea, ni siquiera si puede ser desde un punto de vista, la idea es justamente narrarlo como una persona, como este equipo o una persona que quiere hacer una cosa y que se sienta, así se puede sentir la empatía, que alguien sienta la empatía con alguien. No es simplemente una cámara que está rondando, sino son personajes normales que están yendo a hacer experiencias y cosas. Ujú. Ahora, después de esta experiencia, porque ya van a ver en el documental, va a quedar como recomendaciones de la noche. A Luciano ya le voy a contar por qué hablamos tanto de las recomendaciones de la noche aquí en Octámbulos después, porque a Hamilton ya le adelanté eso, porque de hecho es una entrevista que corta con la noción general de estas entrevistas de Noctámbulos. Pero ahora, ¿qué les gustaría contar de forma tan personal? Historia de manera personal. Ujú. Pero todas las historias que nosotros contamos son como de manera personal, contándoles de como decimos, de la vivencia. Las historias que se cuentan de manera genérica no llegan a nada, no tienen alma, tiene que ver
nosotros generalmente contamos las historias, nos sentamos y contamos nuestras anécdotas, de ahí van surgiendo cosas y decimos, eso podría salir. Esa frase Claro, que nos dijeron puede ir. Entonces la anotamos y todo tiene que ver con la vida real, con vivir. y creo que el oficio del guionista es ese, ¿me entiendes? Como dice mi pana, vivir. O sea, nosotros tratamos de cada día tener una aventura distinta. O vamos a filmar en otro lado, nos hacemos amigos de gente loca que le pasa cosas locas. Y últimamente, como estamos haciendo esto del casting para Casa de Márquez y conocimos un montón de gente, y es eso, ¿no? O sea, salir a explorar el mundo, o sea, porque ahí está la fuente. O sea, yo creo que la originalidad está ahí. Vos tienes que salir a ver dónde y desde dónde te conmueve y por ahí va. Entonces yo creo que la siguiente historia de forma personal es Casa de Márquez también. O sea, en un sentido más allá de que sea una serie erótica y eso, Casa de Márquez habla mucho acerca de esto de que en este siglo hay más negocios que amor, entonces es súper loco el punto de vista. Y nada, mezclamos situaciones que nos pasan, nuestros gustos por las bicicletas, la música, la fotografía igual, directores, y hablar de temas duros es chévere, o sea, porque la gente eso es lo que le engancha, ¿me entiendes? Lo superficial, yo no me como una temporada de algo superficial, o yo no veo, ¿me entiendes? O sea, siempre al hacer un producto pensamos en qué le gusta al público, qué quiere ver el público, y eso es lo que nos rompe la cabeza y nos exige vivir como, como guionistas. Ujú. Ahora, ya que hemos conversado sobre todo lo que implicó esta producción, todo lo que implica el cine, todo lo que implica vérselas en el cine, vivir del cine, que es algo que también surgió al inicio, que creo que Luciano lo estaba más viendo que comentando después, ya para integrarse a la conversación de esta noche. Yo les pregunto ya como para ir cerrando, ¿qué piensan que va a pasar? Porque con el tema del COVID en relación a las producciones audiovisuales ecuatorianas, la industria ha sido una de las industrias más golpeadas. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar con esta industria a partir de todo el proceso que hemos vivido como cultura, como especie en general? El cine como herramienta, como contar historias del cine, no se va a morir nunca. Ujú, La saga de cine la veo complicada para la saga de cine ahora. Porque creo que esta pandemia va a ir y venir, ¿viste? Todavía no se sabe, no se ve todavía la luz al final del túnel. ujú, Y las actividades que dependen del público, lo que han hecho es convertirse a actividades como online. ujú. Por eso, esa sala, Definitivo. me parece, ¿no? Igual no, pues yo, Sí, sí, No, no, es realmente, una sí. percepción. ujú. Bueno, yo con esto de la pandemia creo que las plataformas son el futuro y la tecnología, los celulares cada vez vienen con cámaras más bestias. Entonces ahora todo está en el guión, en qué tan original eres y eso viene de qué tan honesto eres con lo que quieres contar, con lo que estás viviendo. Y, y nada, o sea, la gente igual que nos está viendo que quiere hacer cine o que le gusta este mundo y en general que quiere motivarse, solo que se ponga metas altas, creo que esa es la clave, ¿no? Ponerse una meta alta porque solo hay una vida, yo creo. Ujú. Que creo que nos invita a explorar carreras que en su momento tal vez la gente tenía más miedo. Al final, la narrativa dentro de la humanidad nos permite preservar memoria, memoria no solo individual, sino también colectiva. Ahora Creo sí, que un gran ujú, problema sí, de la humanidad, justamente, viste que tenemos esta cosa ahora de ir a buscar para afuera lo que deberíamos buscar para adentro, que ese es el drama tenemos que empezar a buscar más para adentro, que es lo que nos gusta a nosotros, todos estamos haciendo huevadas y por eso estamos ujú. jodidos. Claro. Vamos a ver qué, por lo menos dentro de la producción audiovisual, que en lo personal me parece que ha mostrado a lo largo del tiempo y espacio cuestiones muy, muy interesantes, incluso comparativamente desde El Padrino hasta American Psycho y demás cosas, porque yo estoy hablando de las cuestiones más comerciales, lo más profundo de lo humano. Entonces,
Les agradezco un montón por participar en esta conversación, en este retorno de Noctámbulos. Ya saben, el programa de las 22 horas, miércoles y sábados en Instagram en vivo. Quisiera invitarles a decirnos algo ya para ir cerrando. Bueno, recordarles que cómo pueden encontrar la película, está en YouTube, pueden vernos, estamos como Mandrágora Producciones en nuestro canal. Y nada, también a través del canal de acá, de Noctámbulos, también la gente que comente se gana la peli, pilas. Y que nos sigan, estamos en Casa Di Márquez, nuestra próxima producción. Y que apoyen, que consuman lo nuestro, que compartan, que eso nos ayuda un montón. Eso, mi gente, muchas gracias por la invitación, igual a ti. Y eso. Luciano, ¿quieres agregar algo adicionalmente? Justamente como dijo Hamilton, que consuman cine, que consuman arte, que es lo que nos aleja de los animales normales. El arte y todas las cosas de eso, todo lo demás nos hace animales comunes. Hagan arte y liberen su mente, que su culo les va a seguir. Buena, un abrazo, mi gente. Definitivamente. Y bueno, algo que Luciano no sabía, pero Hamilton sí, es que no es noctámbulo sin las recomendaciones de la noche. Porque ya que estamos aquí, la gente peleada con el sueño, de vez en cuando explorar distintos mundos, nos encanta. Por mi parte, recomendaciones de la noche, justamente el cortometraje de Hamilton, que me parece que de Luciano también, del niño caníbal, que va a quedar justamente en la inscripción del video. El tema de Tras la huella de Flores Milo Soxo, porque si venimos a hablar de este documental, tienen que conocerlo, no saben de lo que se pierden si no lo ven. Casa Di Márquez, evidentemente que les voy a dejar igual los links y las indicaciones de cómo va a funcionar ver esta serie. Y un texto que a mí me gusta mucho para hablar del tema del misterio y el horror en la cultura ecuatoriana, El antropófago de Pablo Palacio, para que se lo Buenas. lean, corto y divertido. ¿Ustedes tienen alguna recomendación para nosotras y nosotros en Noctámbulos? Si miren de Hitchcock es un maestro, incluso hay una película en 3D que nadie le ve en 3D que se llama Dial M for Murder, que creo que está incluso, que debe estar en internet. El cine es una tanta cosas por ver ahí, tantos libros por leer, tantas pinturas por ver, gente. Chévere, yo les recomiendo esta película, Mi primer beso, con el que hace de mi pobre angelito. Está buenísima. Y la y el cine de los 90, estoy en eso. Les recomiendo eso a la gente que no puede dormir, son películas largas y buenísimas. Entonces, nada, mi gente, un abrazo, consuman cine ecuatoriano y no se olviden seguir Casa Di Márquez. Chau, chau. Que van a quedar los links en las recomendaciones de la noche. Entonces, eso es todo por hoy aquí en el retorno de Noctámbulos. Agradecerles un montón a los dos por participar y por darnos a conocer este material que de hecho está increíble. Así que, bueno, indicaciones quedan las recomendaciones de la noche. Nos vemos el sábado 22 horas y eso es todo por hoy. Adiós. Corte. Y corte.